Y si tienen alguna, y si tienen alguna pregunta, por favor, del día martes, también sería bueno que podamos resolver la del martes y de ahí, y de ahí complementar con este Shabbat. Y, Padre, un alto siempre será un continuar contigo. Un mirar atrás siempre será porque podemos mirar hacia adelante, y un mirar hacia adelante es porque siempre podemos sanar nuestro pasado. Por eso, bendito a la luz de Cristo Jesús, a la luz del exaltado, a la luz de lo que Él ha establecido, a la luz de este Shabbat. Señor, estamos mirando tu Shabbat, y a la luz de este Shabbat no solo miramos de esta semana, sino miramos del mundo, miramos tu sanidad, y miramos, Padre, que en medio de las cosas naturales, la esperanza, la vida, no solamente es ver las cosas buenas que has hecho, sino las manos que se levantan, sino, Señor, las vidas que vuelven a ocupar su lugar, sino, Señor, los recursos que se vuelven a mover, Padre de los cielos, y la bendición de poder edificar tu casa. Por eso, lo que tú estableciste, Señor, eso sea levantado. Lo que tú, Señor, crucificaste en la cruz, pues sea eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, crucificado. Y sobre todas las cosas, Padre, no lo tengamos nuevamente ahí mostrado, exhibido como algo desnudo, sino en el nombre de Cristo Jesús lo miremos, lo mostremos como algo vivido. Por eso bendito seas, porque lo que tú levantaste, lo que tú, Señor, nos permites levantar la cabeza, eso es lo que nos devuelve, Señor, una gloria postrera, lo que nos devuelve, Señor, la autoridad, lo que nos devuelve el reino de Dios y su justicia. Esto sea, Señor, lo que en este mes, en este Shabbat, podemos anunciarlo, podemos, Señor, sentenciarlo, podemos, Señor, probarlo, y podemos, Señor, escribirlo, y podemos, Señor, leerlo de la manera que tú lo lees, porque mientras los demás leen el pasado, nosotros, Señor, miramos hacia adelante, porque mientras los demás escudriñan, Señor, las cosas que sucedieron, nosotros miramos, Señor, lo que tú hiciste ayer, hoy y siempre. Y mientras todos los demás pueden mirar una cruz, en los cielos siempre se mirará la gloria. Y lo que en los cielos se miró la gloria siempre, Señor, será lo que no vamos a dejar ahí, Señor, colgado ni exhibido, sino lo que, Señor, vamos a seguir levantando. Y eso, Señor, es ser hijos. Y eso, Señor, nos permita terminar esta semana y hacer ese verdadero pur, que es llevar ese verdadero fuego, llevar ese verdadero espíritu y esa verdadera palabra que quebrante, Señor, las cosas establecidas, que quebrante, Señor, esas cruces viejas, que quebrante, Señor, esas maldiciones, que se entierre, Señor, las cosas que tienen que ser enterradas, para que se levante, Señor, esa luz, la luz verdadera, la luz de Cristo Jesús, la luz de su Shabbat. Bendito, porque al bendecir, Señor, este día, y bendecir a tus hijos y a tus hijas, bendecir lo que tú has establecido, pues en el nombre de Cristo Jesús, siempre, Señor, sea mirado a través de tu sanidad, a través de tu fruto, a través de tu siembra, a través de tu cosecha, a través de lo que se pone de pie, a través de lo establecido, a través, Señor, de lo mirado, a través de lo sanado, a través de lo salvado, a través de lo edificado. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches con todos. Y estamos, eh, estamos en el día 14, y estamos en el mes de Adar, y estamos en este Shabbat, en donde el énfasis que nosotros venimos dando, pues, es completar bien este tiempo y este año. Eh, eh, el día martes, eh, si podemos un poco resumir lo que es eh, justamente lo que comentábamos
con respecto a cómo se empezó este proceso de sanidad y cómo vamos completando el proceso de sanidad para ver cuál es la peor enfermedad. Entonces, en Juan el Bautista veíamos cuál es la peor enfermedad. Entonces, si es que podemos ver eso, para mirar cuál es la verdadera sanidad, pues ese es un punto de partida que podemos tomarlo para poder desarrollar en este día las cosas que podamos ver. Tal vez alguna pregunta del día martes. ¿Cuál considera usted, si nos acompañó el día martes, cuál considera usted que fue la peor enfermedad de Juan el Bautista? ¿Y cuál fue la sanidad de Cristo Jesús? La peor enfermedad es tener una cabeza incorrecta y la sanidad de Jesús es devolverle a uno la cabeza correcta, valga la redundancia. Amén. ¿Y qué produce tener pues, una cabeza incorrecta? ¿De dónde vienen las cabezas incorrectas? Porque no hay una cabeza incorrecta, ¿no? Pues hay una cabeza correcta. Entonces, tal parece que en lugar de levantar una cabeza a veces, levantamos unos espíritus, unas imposiciones antiguas, ¿no? ¿Alguien más? Gracias, Adri. Muchas gracias porque eso es parte de volver a una verdadera sanidad, de un terminar bien. ¿Alguien más que recuerde el día martes cuál es la peor enfermedad? Marquito, buenas. ¿Cómo está, Marcela? Dígame, para usted qué le llamó la atención de la peor enfermedad? Los pensamientos del pasado también tenían. No puede. Los pensamientos del pasado. Entonces, el pasado, Adri nos hablaba de no tener cabeza, porque no poner cabeza a las cosas, porque siempre habrá una sola cabeza. En eso hay que estar claro. No es que se tienen unas cabezas incorrectas, ¿no? Sino que se levantan unas cabezas que no son cabezas y no se levanta la cabeza correcta. Gracias. Marcela, ¿alguien más que nos quiera comentar? Buenas tardes, Pastor Marquito. Tal vez también los mantos que estaban puestos en Juan el Bautista. Rocío, muchas gracias. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Y por eso hoy necesitamos confirmar, hacer de este Shabbat, despojarnos de esos mantos incorrectos. ¿Y cuál es el manto incorrecto que tenía él? ¿De dónde vino el manto incorrecto que tenía él? Gracias, Rocío, que esa es una de las... ¿Cómo se llama ese manto? Perdón, Pastor Marquito, eso puede referirse también a los mantos babilónicos. ¿Se acuerda que en el tiempo de Josué habían cogido a Cor o a Cat esos mantos y había escondido en la tienda? ¿Puede ser referente también a estos mantos babilónicos? Correcto, completamente bien ubicado eso. Entonces, Rocío, a ver, lo que me acaba de decir usted rompe, o mejor dicho, se remonta a un pasado. Y con el Juan el Bautista vamos viendo que el pasado que vino de sus padres se sigue remontando a Babilonia. Así que, y Babilonia sigue mostrando este tipo de mantos. Y Babilonia sigue mostrando este tipo de circunstancias. Entonces,
¿Cuál era el manto babilónico? Si ahí podemos referirnos porque para la pregunta va para todos, ¿no? Si nosotros mire, Rocío nos acaba de remontar, de Juan el Bautista nos remonta a Elías, perdón, al tiempo de los profetas. Mire, del tiempo de los profetas nos tenemos que remontar mire la trayectoria, tenemos que remontarnos a Elías. De Elías tenemos que remontarnos, mire la trayectoria, de Elías tenemos que remontarnos ¿a dónde? Tenemos que remontarnos a a Eliseo. De Eliseo y de Elías tenemos que remontarnos ¿a dónde? ¿Alguien puede decirme? Bueno, yo les sigo haciéndole la trayectoria. No, todavía no. Tenemos que remontarnos a Jericó. De Jericó tenemos que remontarnos a Josué. De Josué, que me acaba de mencionar usted, tenemos que remontarnos a Babilonia. Y de Babilonia tenemos que remontarnos a Sinar. Pero, y claro, con todo esto vemos que toda esta situación es una tendencia hacia el pasado. Y resulta ser que lo babilónico sí le pesó, le pesó en el caso de Juan el Bautista. Y pesa. Y pesa, digamos, en este sentido, a todo este tiempo. Entonces, si nos remontamos a Babilonia, al manto de Sinar, a los mantos de Sinar, o claro, a los mantos de Sinar, ¿cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál sería el problema, Rocío? En función del manto, ¿cuál sería el problema? La negación que decía usted, Pastor Marquito, y haber escondido y haber puesto en la tienda. Ya, pues, perfecto. Y vamos con lo que dice usted, porque ahí lo que tenemos que solucionar es la perturbación, porque lo que hizo Acab y lo que dice Acor, gracias por su memoria y por haberlo anotado, porque eso significa perturbación. Entonces, y vemos que la perturbación, ¿qué es la perturbación? Son esos pensamientos que le perturbaron a Acán esos pensamientos, y le perturbaron también a Acab, a Ahab, le perturbaron esos pensamientos. Bueno, y con eso nos perturban, y con eso tendríamos que ver cómo están los pensamientos, a ver qué tan perturbados están. Pastor Marquito, yo sí Sí. entendí, justamente yo pensaba en esto de los mantos que estaban en Juan el Bautista, pero yo sí, por ejemplo, el manto que fue anatema y que se ocultó con los falsos tesoros, que sería el oro y que se puso bajo la tienda, no puedo entender la relación que tendría con Samuel y con Eliseo. No, Samuel? o sea, no Ya, le empato. muchas gracias. Gracias, Jimena, por la pregunta. Por eso tenemos que unir todas estas cosas. Bueno, en el caso de Samuel, no va de la mano con el manto. No, lo de Samuel lo de Samuel es diferente. En el caso de Elías, sí. Ahora, todos van de la mano porque, a ver, ¿cómo empatamos con esto? El manto, todos estos vienen de su nombre, esa es la palabra, su nombre. Entonces, hay diferentes mantos, pero el nombre de estos mantos se llama en hebreo, se llama Aderet. ¿Eso le dice algo? Entonces, el Aderet, ¿sí? Esa es la diferencia. El Aderet tiene el aderet de pelo, lo tiene Elías. Pero el aderet babilónico también es un aderet. Pero, ¿en dónde empatan? Es que ambos son Adar. Entonces, el aderet viene de ese Adar. Y estamos en el mes de ¿qué? En el mes de Adar,
Es decir, estamos en el mes de los Aderets. No, no me gusta, o sea, no quiero empatar mucho con hebreo porque a veces es necesario como ahora y es necesario como el martes para entender un poquito por qué empatamos este tipo de cosas que la Biblia no nos permite hacerlo para poder ver en dónde está la fuerza de ese aderet. Entonces, por eso ese aderet y ese adar están así de fuerte, como dice Sergio, que afecta dónde, que afecta a la posición, que afecta a las llaves, que afecta al espíritu, que afecta a los hombros, que afecta a la dureza, que afecta el acercarnos a Dios, que afecta el alejarnos de Dios. Entonces, em, en el caso porque en el caso de Samuel no es que le daba un aderet, no le dio un aderet. Así que por eso no entra en ese aderet. Pero Elías y el manto de Siná sí tienen ese aderet. Y ahora, ¿qué aderet tienen estos? Ahí es donde viene lo que decíamos, qué tipo de manto tiene, eh, eh, qué tipo de manto tiene Elías. No sé si con esto tiene un poquito más de relación, Jimena, eh, para, Es claro, dígame. es que, digamos, Josué para mí, Elías y Eliseo, sí tienen un manto, pero son hombres que tienen el espíritu correcto, ¿ya? En tanto que el otro manto y los mantos babilónicos son los que tienen espíritus que van del otro lado. Ya, Entonces, por eso decía, para mí no se empataba mucho, lo mismo que el manto robado que fue escondido. Zacarías, Para mí era con el otro lado. por eso Zacarías, entonces tenemos que ir allá, porque hoy tenemos que despojarnos de ese manto. Eso es lo que estamos haciendo. Este Shabbat, esta oración, toda la explicación, la oración es lo que acaba de decir, no es una cuestión física, es una cuestión de cabeza. Y el manto, claro, lo que hacía el manto era cubrirles y también la cabeza. Pero bueno, vamos a Zacarías. Ahí es donde Zacarías capítulo 13, verso 4. Ahí es donde tenemos el problema de Juan, Jimena. Léalo por favor usted. 13:4. Dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Por eso sí, con Elías sí estoy, o sea, Elías y Juan el Bautista que tenían el manto peludo que usted dice. Exacto. ¿Ya? Entonces, exactamente. Entonces, este, este tiene una connotación. Entonces, ¿cuál es el problema de este? Entonces, vamos con Fabricio, que Fabricio nos daba las luces para esto. ¿De dónde viene este? ¿Cuál es el manto peludo? Es obviamente un manto de pelos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de pelos? ¿Qué tipo de pelos vestía? Nos metemos, pero sigue siendo un manto peludo. Pero el peor, o sea, el peor de todos es el de Jacob. Así que, ¿cuál es el de Jacob? El del cabrito que le hizo la mamá. El, el de la oveja. El de la oveja. Entonces, ¿por qué es peor este, no es cierto? Porque ahí vemos una diferencia. ¿Por qué no vestía? Entonces, la pregunta vendría en ese sentido. ¿Por qué no vestía Juan el Bautista de oveja? ¿Y por qué el otro sí se vistió de oveja? ¿De qué Porque estaba vestía? haciendo un lobo disfrazado de oveja porque le iba a engañar a su padre. Ya, ¿y por Manto de qué? engaño. Perfecto. Y ahora, ¿por qué Elías vestía un manto que no era de oveja, sino era de camello? ¿Qué opina? Ese sería un manto peludo, pero en cambio él sí, no sé. Entonces, por eso, mire, por eso hay que dar entendimiento, porque lo que ambos, en esto no es que está hablando de un manto peludo,
está hablando cuál debería ser nuestro manto verdadero, y nuestro manto verdadero no es del de disfrazarnos de oveja, ni tampoco. Entonces lo que vestía Juan el Bautista tampoco no eran las vestiduras apropiadas. Eso es lo que le estoy diciendo. No vestir las vestiduras apropiadas. Y al no vestir las vestiduras apropiadas, entran en este tipo, porque estamos hablando de la profecía. Y el momento que la profecía entra dentro de los mantos peludos, está hablando que al final de cuentas la profecía se convierte en un disfraz y no se convierte en una verdadera vestidura. Entonces, ¿cuál es la verdadera vestidura? Y cuáles son todos estos mantos peludos. Entonces, todos estos mantos, digamos, el problema no es que sean de piel, no, el problema no es del elemento. Todos estos son lo que representan. ¿Qué representan estos? Estos representan un Hadar. Entonces, pues representan un Hadar verdadero o falso. O sea, del Hadar se divide en el Hadar verdadero, que representa las vestiduras, que la investidura verdadera, o todos estos, que ¿en dónde terminan? En donde comenzaron. ¿En dónde comenzaron? En Sinar. Entonces, no le estoy diciendo que sean peludos el de Sinar, le estoy diciendo que es la línea, simplemente es la línea equivocada a lo que debería ser. Pero ambos son Hadar. Entonces, a eso me refiero, que nosotros somos los que escogemos un Hadar de Dios, o un Hadar de destrucción. Y el Hadar de destrucción no es la destrucción, sino es el perder el verdadero Hadar de Dios, es perder esa verdadera sanidad de Dios. Entonces, ahí enfrentado o complementado con Juan el Bautista, eso mencionábamos, cuál es esa enfermedad, cuál es esa destrucción de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que pasó con Juan el Bautista? Y claro, todo esto no hay un sentido de dar, no hay un sentido de Shema, no hay un sentido de escuchar, no hay un sentido de tiempo, hay un sentido de pasado, y el pasado se le remonta hasta, hasta Babilonia. Y entonces, por eso mencionábamos, ¿cuál es el manto? ¿Cuál es la enfermedad? Entonces, ¿cuál es el manto problemático de Juan el Bautista? Y todos coinciden, y todos en dónde convergen. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? El manto, los mantos representan una confirmación, representan una investidura y representan una condición, la condición de hijos o la condición de disfrazados de hijos, digamos. Entonces, el hada representa una investidura o representa un disfraz. Eso es lo que uno de los casos mencionando. Entonces, vamos con Juan y vamos con los demás. Los demás tienen una investidura o tienen un disfraz. Entonces, ¿qué hacemos con la investidura y qué hacemos con el disfraz? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿en dónde está el disfraz y en dónde está la investidura? Así que, ¿cuál es su investidura? ¿Cuál debería ser la investidura? ¿Cuál fue la investidura de Cristo? De sumo sacerdote, de acuerdo a la orden de Melquisedec. ¿Y por qué no vistió eso Juan el Bautista? ¿Por qué no vistió eso Elías? Entonces, ¿cuál es la investidura?
Marquito, buenas tardes. Verónica, bendiciones, buenas tardes. Bendiciones, Marquito. Una consulta. Ahí cuando hace la pregunta que por qué Juan y Elías no tuvieron esa investidura, también puede ser porque por los cimientos que ellos tenían desde su niñez o los cimientos que ellos llevaban que no les permitía ceñirse o vestirse o llevar o caminar de acuerdo a Cristo. Es una pregunta. Buena pregunta. Entonces, la pregunta yo le respondo con otra. ¿Quién le invistió a Juan el Bautista de esas investiduras? ¿Quién le invistió? ¿Quién le invistió? Eso puede ser que la llevaba desde sus padres, pudieron haberle impuesto eso, Yo creo que no. ¿no? ¿Por qué? Porque sus padres, mire, su padre era sumo sacerdote. Entonces su padre le hubiese investido de vestiduras de sacerdocio. Pero es que yo miro que, por ejemplo, muchos de los sacerdotes o por lo menos como Samuel, por ejemplo, no pudo transmitir eso a sus hijos. Exacto. Entonces, por eso, mire, una cosa es una investidura y una cosa es un disfraz. Ah, ya. Entonces, ahora nosotros lo que estamos, lo que pretendemos en este sábado es quitarnos ese disfraz que nos han puesto, que nos han puesto, nos han impuesto y nos hemos puesto nosotros mismos. En el caso de Juan el Bautista, digamos, Juan el Bautista se puso la investidura de quién, se puso la investidura, se puso la vestidura, se puso el disfraz de Elías. ¿Verdad? Entonces, Sí, porque él tenía que vestirse como sacerdote, porque era sacerdote, exacto, por la orden de Aarón. exacto, era por su papá, y no era cualquier sacerdote, era el que prendía el fuego, o sea, era cosa seria. Entonces, mire, pero él tenía la concepción de que él iba a ir con el espíritu de Elías. Entonces, ¿qué hace él? Él adopta también el disfraz de Elías. ¿Y cuál era el disfraz de Elías? El disfraz de Elías era el disfraz de pelo. Ahora mi pregunta es, alguien, nos complicamos, pero está chéverísimo para mí esto, poder volver a Elías. Ya con eso, con Rocío nos fuimos hasta Sinar, pero vemos que ahí mismo vamos a ver todo este ciclo, digamos, de todas estas cosas. Pero todas estas cosas siguen mostrando un Adar diferente, una investidura diferente, pero incluso el de pelo, nuevamente por Rocío, el de pelo y Jimena, y el de pelo, llegan hasta el de Babilonia. Que el de Babilonia no tenga, no tenga pelo no significa que no esté a punto de tenerlo. Y lo mismo, el de pelo no significa que no sea el de Adar, porque sigue teniendo la línea de la investidura equivocada. Y vamos a tratar de unirle por qué. Pero vamos entonces, ¿por qué Elías se disfrazó de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Marquito, buenas noches. Mauricio, bendiciones, buenas noches, gracias. Estaba escuchando, Marquito, y también analizando un poco. Es tal vez una identidad equivocada, porque a través del vestir, de esa condición de un animal que vive y vaga en el desierto, digamos, como es el camello, él como que eso, pienso yo, le daba más autoridad ante los demás, porque se mostraba como una forma de sufrir, digamos. No sé si es que esa es la palabra correcta, o mostrarse como que él moría a muchos placeres Ya, que otros podían disfrutar. ya, muy bien, Y, entonces, y perdón, Marquito, y Juan claro, el claro. Bautista quiso
o sea, no adoptó, como dice Jimmy, y es verdad, o sea, él no adoptó la vestidura de su padre, que por ley, digamos, le tocaría. Entonces él adoptó la vestidura de Elías tal vez para tomar también de esa forma una autoridad diferente a la de los sacerdotes de ese tiempo. No sé si es que estoy claro. Sí, por supuesto. Es una forma revolucionaria es una forma revolucionaria de, eh, de Elías, ¿no? Una forma de revolucionar a Elías. Pero no se olvide que Elías no está loco. No se olvide que Elías viene con una condición fuerte de Dios. Entonces, hay una condición natural, como dice usted, de hacerle eso, como la condición natural de cualquier joven, como la condición natural de cualquiera de los que estamos aquí. Pero una condición natural de la que nosotros estamos aquí no lleva una condición de Dios. Entonces, ¿cuál fue la condición de Dios que llevó Elías? Y vemos en Juan el Bautista que no lleva la condición de Elías, de la condición que llevó Elías originariamente, sino lleva automáticamente, simplemente adaptó la condición de Elías. Y eso obviamente sesgado y metido por, ¿cómo se llama? El profeta, el libro del profeta, déjeme ver, se me fue el nombre nada más. Isaías. Isaías. Sergio, déjame complementar la idea nada más. Entonces, nuevamente, como Fabricio, a Juan el Bautista adopta la condición de Elías, pero no del Elías, no el por qué Elías lo hizo, sino adopta la condición de Elías, pero sesgado, digámoslo así, por el profeta Isaías, sesgado por Isaías. Ya, Sergio, dime. Pues, Pastor Marquito, un ratito, perdón, para que no se me vaya la idea. Claro Pero es que que sí. también está en la profecía y en la palabra que Juan el Bautista vendrá en el poder y en el espíritu de Elías. Entonces, ahí es que yo digo el manto inicial o su vestido inicial. No sé por qué Juan adoptó o Juan le dijo el espíritu, le reveló el espíritu. Ahí voy. No, es que, déjame complementar, por favor, Sergio. Por ahí Habla. va lo mío. Bueno, pues por ahí va lo mío también. Al fin del día, a Juan también le correspondía ese espíritu. A todo espíritu le corresponde necesariamente una investidura. Entonces, mire, por eso, muy interesante esto, porque usted me dice, me dice, Juan el Bautista lo hizo por adoptar el espíritu correcto o porque recibió la orden del espíritu. Yo le digo no. Yo le digo que no. Yo le digo que no. Entonces, y Sergio me dice el espíritu correcto. Yo le digo que si fue, claro, la investidura un espíritu correcto, yo le digo que está influenciado por la profecía y eso ya lo hemos visto en otras ocasiones, por el profeta, por el profeta Elías, perdón, Isaías. por el profeta Isaías. ¿Sí? Entonces, Marquito, puede ser que él en su inconsciente o en su consciente tenía la certeza de que necesitaba una paternidad y él buscó la primera que se le ocurrió, un poco por suplir esa necesidad. entonces, mire, esta es la realidad de las cosas. Por eso estamos en Shabbat. Porque en Shabbat hoy estamos viendo, eso es lo que es el manto peludo. Eso es lo que hace a nuestra mente. Al referirse a peludo, no está refiriéndose nada más a la parte física, sino se está refiriendo a la parte mental. ¿Por qué le digo esto? Porque el manto peludo representa a qué, para todos estar de acuerdo en esto. ¿A qué representa el manto peludo? Para mí representa a Satanás. Le voy a decir. Un Adar falso. O al lado de la izquierda. Yo no estoy tan... Bueno, Daniel 8:21. ¿Con quién vamos? Con Jimena mismo.
Perdón, Marquito, Daniel 8:4 me dijo. 8:21. El manto de pelo, ¿qué representa? $8:21 me dijo, ¿no? Sí, 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Grecia. Ya, deme otra versión, si no, esa versión no me va a poder. Macho cabrío dice, deme otra versión. Sergio, Adri, que están interviniendo, por favor. Fabricio, o Rocío, Marcela, Carmita. Yo tengo, Marquito, chivo lanudo. Ya, lanudo, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué representa? Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está esa investidura? Cubre desde la cabeza, cubre toda la cabeza hacia lo demás y continúa hacia los demás. Yo tengo otra versión que dice, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. Pero no habla ni de lanas, ni de pelos, ni de nada. Entonces ahí No, le falta. macho cabrío. Ahí le falta la palabrita. La palabrita clave. Esa palabrita clave le falta. Bueno, entonces, lo que yo le estoy mencionando es que ya nos complicamos, o sea, no es que nos complicamos, sino que vamos uniendo, porque sí tiene razón lo que dice Jimena. Detrás, escuche, ahora vamos, por eso íbamos retrospectivamente. Detrás del manto peludo, detrás de esto está, ¿qué? El Adar. Detrás del Adar está el falso Adar. Detrás del falso Adar, ¿qué está? Está Babilonia. Y detrás de Babilonia, ¿qué está? ¿Qué está? Grecia. Ahí. Entonces, ¿todos estos tienen relación? Sí, todos los pasajes que le doy, le estoy dando a esto. Entonces, ¿de qué necesitamos despojar? O mejor dicho, hoy, o este tiempo, este mes es un mes clave para despojarnos de todos esos. Primero, bueno, ya no le gusta, o mejor dicho, capaz que no asocia. Pero ¿a dónde afectan todos estos? ¿A dónde le afectaron a Juan el Bautista? ¿A dónde le afectaron a dónde? A la cabeza, sobre todo Grecia. A los pensamientos. No, escuche, no, ahí, perdón. No le afectaron no le afectaron a los pensamientos, le afectaron a la cabeza. Entonces, el momento que habla de la cabeza, le afecta al Shema. ¿Le afectó al Shema? Sí. ¿Le afecta a los ojos? Sí. ¿Le afectó a los ojos? ¿Le afectó a qué más? Dice la Biblia que mi siervo es tan sordo, tan ciego. ¿Le afectó al tiempo? ¿Le afectó al escuchar? Sí, a todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo que ahora. ¿Qué necesitamos hacer? Despojarnos de ese manto. Y entonces, ¿en dónde está la clave del despojarnos de este manto? Está ¿en dónde? Está en Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Cómo se despojó de todo esto Elías? Volvemos a Zacarías. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Vero, entonces ahí vamos contestando las preguntas que se plantearon. Vero, entonces, ¿de dónde viene esa actitud de Elías de no vestir el sacerdocio y de venir y de cambiar esa investidura? ¿De dónde cree que viene eso?
de dónde viene eso. O si contesta eso su pregunta, o esa era su pregunta. ¿Era esa su pregunta? O Y si- sea, Marquito, más bien ando con una otra cosa ahí. Claro. ¿Por qué el vestirse con con pieles es como de chivo, ¿no es cierto? Se ponían No, como pieles así, ¿no? no. En el caso de Juan el Bautista y de Elías, no, ellos se vistieron de pieles, ellos se vistieron de piel de camello. Pero era como tal vez como no sé si es humildad o para que se relacionen o qué es lo que les llevaba a relacionarse en sus vestiduras con un animal. Ya. Entonces, gracias. El que rompe el esquema es Elías. Y lo que hace Elías sí es guiado por el Espíritu, pero lo que hace Juan el Bautista es guiarse a través de Elías y no a través del Espíritu. Entonces, ¿qué hizo Elías? A diferencia de lo que hizo Juan el Bautista, ¿qué hizo? Aquí Es está la que clave. Aquí está la clave. Zacarías 13:4. ¿Qué vistió Elías? ¿O a qué? ¿Qué negó Elías? Porque dice el manto de pelo. Elías vistió manto de pelo para negar. Entonces mi pregunta ahí viene más fácil. ¿Qué negó Elías? ¿Qué negó Elías? Marcela. La profecía. A ver. Vamos a ver, vamos a la pregunta. ¿Qué negó? A ver, pues, ¿Qué negó Juan el Bautista? Vamos ¿qué negó Juan el Bautista? ¿Qué negó Juan el Bautista? No me estoy refiriendo al final, me estoy refiriendo durante toda su vida. ¿Qué negó Juan el Bautista? Ser el ¿No? Mesías, Marquito. Casi, 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 casi. No sé similar, pero siempre le Claro, anduvo a él le preguntando decían que era el a Cristo. profeta, Estuvo que mal era eso. el... Ve- Bueno, Natalie, muy buena su apreciación. que ha de venir. Porque él viene, él viene con, él viene con Dabar, él viene con profecía, él viene con Shema y él viene con espíritu. ¿Y en qué se transformó todas esas cosas? ¿Se transformó en una bendición o se transformó en una carga? Entonces, ¿cómo tenía que ser? ¿Cómo tenía que ser Juan el Bautista? ¿Cómo tenía que ser Juan el Bautista? Vamos, Natalie, ¿cómo tenía que ser Juan el Bautista? Limpio de todo eso. O sea, sin tener esos Li- mantos, sin tener, o sea, li- limpio no, de limpio, todo. espérese. Tenía que ser limpio de todo esto. Adri, ¿cómo tenía que ser Juan el Bautista? Lleno del Yo creo, espíritu. Marquito, yo creo que Marquito, Gracias. Juan el Bautista, yo pienso que él tuvo un problema de negar la paternidad correcta, de buscar una suplantación y por lo tanto él tuvo un problema de identidad, me parece. Pero vamos a simplificarle. Por eso le estoy dando la solución en Elías y en esto para ver qué mantos utilizaron los dos. Y con eso contesto la pregunta de Jimena. Y con eso contesto, si ve como nuestros mantos peludos, cómo convulsionaron todo, cómo convulsiona. Y por eso tiene que quedarse hasta aquí las cosas, todas esas cosas. Entonces, mire, yo le voy a mostrar la niñez, desde niño, cómo le educaron sus padres. ¿Cómo tenía que ser? Sus padres, papá Zacarías, mamá Elizabeth. ¿Qué expectativas tenían de él? ¿Qué expectativas tenían que él? Era nada más ni nada menos que era el profeta de Dios. El Altísimo, claro.
Ah, vecinos, vecinos, vecinos y amigos de los papás. ¿Cuál era la expectativa que tenían de él? Del hijo perdón, del pastor, del hijo del sacerdote, del hijo del ungido, del hijo del casi del que gobierna nuestra nación. ¿Cómo tenía que ser? Tenía que ser también como un sacerdote, o sea, ellos esperaban que Juan el Bautista sea igual que Zacarías, sigue el camino de Zacarías. Entonces, ¿cuántas voces tenía adentro? Muchas, pues. Más o menos, como los hijitos de Sea nosotros. un héroe también para Exacto, Rocío, Rocío, por eso Rocío va a dar de entendimiento del martes. No estoy repitiendo lo del martes, pero allá tenemos que llegar. Pero a él le estaban criando como el profeta. Perdón que tengo aquí perdón que tengo aquí un mensaje. Le estaban criando como el profeta o como el super profeta. ¿Le consideraban el que llevaba la profecía o el super llevador de la profecía? ¿Cómo le consideraban todo el mundo? Entonces, el ¿qué super tenía? profeta, el héroe. Era el héroe, era el héroe, era el héroe de sus papás, era el héroe de su nación, el héroe de todo. Y entonces, ¿qué cree que pasó con este niño? ¿Cómo creo que fue la niñez de este niño? ¿Cómo cree que fue? ¿Cómo cree que es la niñez de de estos hijos que vienen? ¿Cómo, cómo tienen que ser los hijos de un cristiano? ¿Cómo tienen que ser los hijos de un profeta? ¿Cómo tienen que ser sus hijos? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser? Santurrones, Pastor Marquito. Exacto, exacto. Por Dios, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, el chico llegó a un momento en que rompió. ¿Y qué hizo el chico? Yo no quiero ser qué. Yo no quiero ser sacerdote. Yo no quiero. ¿Qué más? Yo no quiero ser. Hasta que, hasta que Dios mismo le dijo que tenía que anunciar. Y todo, y viene y le dice, como de Natalie, tiene razón, le dice, eres tú, después de toda esa presión, él toma la actitud de Elías, él toma la posición de Elías. Entonces, y el Espíritu Santo acompañándole, y el Espíritu Santo guiándole. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Impone o qué hace el Espíritu Santo o fluye? Fluye y unge. Él no pone Fluye. manto, pone unción. Entonces, ¿quién le mandó a vestir gracias, Jimena. Entonces, ¿quién le mandó a vestir esas vestiduras? El mismo. Exacto. Superhéroe. No, si ve, él negó, yo no soy el superhéroe, porque cuando le fueron a preguntar, le dijeron, por Natalie voy por ese lado, le fueron a preguntar, le dijeron, ¿eres tú el superhéroe Mesías? ¿Y él qué dijo? No. No soy, porque ahí sí tenía la cabeza bien puesta. Ay, lo que dice la Biblia es que no negó. ¿Por qué dice la Biblia que no negó? ¿Te das cuenta? Al revés, yo entendí, él negó y dijo, yo no soy el Mesías. Vamos al pasaje. Qué bueno. Ahí ya me confundí. No negó. ¿Dónde? Juan 1:20. Juan 1:20, ya ve que el que lee, ya ve que a veces leemos cosas. Juan 1:20. Ah, dice, confesó y no negó. Sí, dice Marquito. Pero pastor dice, confesó y no negó. Por eso, Confesó entonces, y no negó. Si no ¿qué no confesó, negó? yo no soy el Cristo. Espérese, yo le pregunto, ¿qué confesó él? Que no era el Cristo. No. Confesó que él era Juan. Exacto, exacto. Bendito sea. Él confesó que tenía espíritu. Él confesó que él era el profeta.
Eso es lo que Claro. confesó. Y él Él no negó ser el profeta. no negó ser el profeta, pero negó ser ¿qué? Negó ser el superhéroe. Así es. Ah, Y aquí por eso dice, confesó y no negó. exacto. Sí confesó, yo soy Mira, el hay dos, Cristo. Jimena, hay dos negaciones, ¿sí o no? Por eso la Biblia, por eso tenemos que, por eso hoy tenemos que sacarnos ese manto. Gracias por entender eso. No había entendido. Jimena, ¿sí o no? ¿Le cacharon o no le cacharon? Los demás Sí, le pero cacharon. para mí no es así. No, yo Ah. no entiendo de esa manera, ¿no? A ver. ¿Quién eres? Entonces le preguntaron, ¿acaso eres de Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Entonces, a ver, no, yo estoy mal, estaba en otra versión, pero yo estoy Juan 1:20. 1:20, perdón, Juan 1:20, 19, 1:20, acá estoy. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Nada de franquezas. Acá dice así. Pero nada de franqueza. Estamos hablando de confesión. ¿Qué es confesión? ¿Sí? La confesión va de la mano, de la mano de la mano de la no negación, sino de la afirmación. Entonces lo que le está diciendo es, hay una confesión, hay una afirmación. Eso es lo que está diciéndole. Y lo que le está diciendo también hay una negación para ver qué es lo que debía negar y qué es lo que no debía. Entonces, ¿qué es la negación? Entonces, estamos aquí. El problema de la negación no es decir sí o no. El problema de la negación es vestir un manto de negación. Ese es el problema de la negación. Y el manto de la negación es vestir un manto de Grecia, un manto babilónico que está metido aquí en la cabeza, que durante toda mi vida me hizo grabarme un esquema del pasado para no afirmar lo que debía afirmar. Entonces, ¿qué es lo que debía afirmar? Entonces, lo que él estaba afirmando es, yo sé quién soy, yo soy quien soy. En ese momento dijo eso, yo soy quien soy. Pero todavía, él dijo, él sabía quién es. No, simplemente él sabía lo que Dios le había dicho. Pero él tenía metido un montón de voces. Lo que yo quiero hacerles ver es en este sentido, que él tenía un montón de voces ahí metidas que todo el mundo le presionaba para que le diga, él tiene que ser el super ungido, él tiene que ser el él tiene que ser el super pastor, él tiene que ser el super sacerdote. Pero a todo eso, ¿qué hizo él, Jimena? ¿Afirmó o negó? Entonces, al negar ser el sacerdote, al negar ser el hijo del sacerdote, imagínese eso, ¿qué estaba haciendo? Eso es una confesión. ¿Eso para Dios qué es? Entonces, no negó ser eso. Lo que negó es esos mantos impuestos, eso es lo que digo. Entonces a él le impusieron un sacerdote, le impusieron unas investiduras y él dijo, no, yo tengo que ser qué, yo tengo que tener la verdadera investidura, la verdadera profecía, el ser un verdadero hijo y saber de quién soy y a quién sirvo. Entonces ahí le Y dejo. si estamos de acuerdo. Ahí sí estamos de acuerdo. Sí, y él lo que pedía Juan era voz, porque él era una voz. Entonces, él no era un negador. Eso es lo que le está diciendo. Él era un rompedor de cosas que se debían negar. Entonces, ¿qué se negó su papá? Entonces vamos con el papá. ¿Qué negó el papá cuando se le presentó el ángel Gabriel? Por Dios, ¿qué negó el papá? ¿Por qué se enojó el ángel? Negó la sanidad de Dios. Que no le creyó. Por eso, entonces. Negó la capacidad de Dios. No, negó la capacidad. No nos pongamos tan espirituales. ¿Qué negó? Sencillo, ¿qué negó? La paternidad. No, sencillo, más sencillo. ¿Qué negó? ¿Quién era él? Negó que su hijo era el Mesías. No. Tenía eso, que no era uno con su esposa. Claro, pues eso, sencillo. Negó que él era sacerdote y negó que era el espíritu correcto y le negó a él y se negó a él mismo. Por ende todos. Ah, sí. Por ende también el hijo, claro. Pues, sí. Entonces, ¿qué tenía el problema? ¿Qué tenía el problema él? Era el súper sacerdote.
pero al mismo tiempo no era el sacerdote. Entonces el hijo, ¿qué hizo? Mi papá es el super sacerdote y yo soy el hijo del super sacerdote, pero yo no soy el hijo y el papá del super sacerdote. Yo soy el del Shema. Yo soy el del espíritu. ¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve ese disfraz? Porque el papá estaba disfrazado estaba disfrazado, pero no podía oírle, no podía oírle ni al espíritu, no podía oírle ni al ángel Gabriel, no podía oír ni a un verdadero varón. Entonces eso no es negación. Ahí me entiende, yo no estoy, perdón, ahí me explico, ahí entendemos por qué nos metimos incluso en este Shabbat, en ese problema. Sí. Sí, ahí sí le entiendo, ya estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿el hijo qué hizo? Entonces el hijo no negó a Dios, el hijo negó una falsa paternidad. Y lo mismo, el papá ¿qué? Mostró un falso sacerdocio, es decir, le estaba negando a su verdadero Dios, estaba negando su verdadero oficio, estaba negando su verdadero levirato. Por eso yo dije que él tenía que quitarse esos mantos que le habían impuesto, eso dije el martes, y por eso es que yo le entendí que usted decía lo contrario, pero ahorita ya me aclaró que era yo la equivocada, yo la que le entendí mal, que él negaba el manto que quiso ponerle de sacerdocio el mismo papá, el que le quisieron poner las otras gentes, ya se me cachó todo. Pero si ve cómo se ilumina, entonces eso, por eso Juan, el libro de Juan, el único profeta, el Juan, le dice, él confesó. ¿Qué confesó él? Confesó que era el profeta. ¿Qué confesó él? Confesó que le escuchó a Dios. ¿Qué confesó? Que estaba haciendo lo que Dios le estaba guiando. ¿Qué confesó él? Y no negó. Entonces, se confesó a Cristo y se confesó al mismo. O sea, tenía identidad. ¿Y qué no negó? Lo que no debía negar. Entonces, ¿cuál es el problema del manto? Negar lo que no debe negar y confesar lo que no debe confesar. Ahí sí estamos. Entonces, ahora sí vamos a la solución de Zacarías. ¿Qué negó? Zacarías 13. Entonces vamos con Juan el Bautista primero. ¿Qué negó Juan el Bautista? Que sí debía negar. ¿Qué debía negar Juan el Bautista? Que él no era el Mesías. No, perdón. Estoy en el Zacarías 13. Primero con Elías para unir a Juan y a Elías. ¿Qué debía negar? ¿Qué debía negar Elías? ¿Qué debía negar Elías? Manto de pelo para engañar. Entonces, ¿qué debía negar Elías? El engaño que está en Grecia. Él estaba viviendo en medio de... Exacto. Primera cosa, escuche bien. Él debía negar lo que nadie conoce de él. ¿Qué es lo que no conocemos de él? Su paternidad. Pero yo le pregunto, ¿conocemos su paternidad o desconocemos la paternidad de Elías? Conocemos, pues la paternidad es el verdadero padre, el padre Ahora mío. ahora le digo, a los falsos padres de él, ¿les conocemos a los falsos padres? ¿Cómo eran los papás biológicos de Elías? ¿Cómo eran? No, pues no Para, se dice. ¿ah? No creo que Era, dice en el libro, o yo no he leído. claro que dice, porque eran dignos de afirmarse o eran dignos de negarse. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? Perdón. ¿Qué hizo Elías? Elías adoptó la paternidad. ¿Y qué más? ¿Y qué paternidad adoptó? No, Elías Tisbita. Elías Tisbita. Exactamente, Elías Tisbita. Pero, escúchese bien, pero él adoptó la paternidad de alguien que hizo algo por él. Y eso lo tradujo en su investidura. ¿Qué hizo esa persona?
¿Qué hizo ese espíritu en él? ¿Qué hizo? ¿De qué estaba vestido? Estaba vestido de camello. ¿Y camello qué es camello? El camello. ¿Por qué por qué el Poder pasar camello? por una Por el aguja, desierto. No, por poder pasar por una aguja. por poder pasar por una aguja. Amén, amén, amén. Por poder perforar. Esa es la... Pero camello, ¿por qué? ¿Por qué camello? Vea, Sergio hasta se va con Cristo. Lo que dice Cristo es espectacular, pero bueno. ¿Sabe por qué? Pero, Pastor Marquito, yo he escuchado que no es que Jesús dijo que un camello de a de veras, el que camina en cuatro, pasaría por un ojo de la aguja, sino que eso era un dicho que se decía ahí en Israel. O sea que Cristo decía los dichos que decían otros, o sea que Cristo repetía lo que decían otros. No, pero era un dicho que decían, pues, o sea, que no pase el camello, porque había una puerta, que era una puerta que tenía la forma de Pero Cristo no aguja. decía dichos. Exacto, pero claro, Jimena, eso es lo que dicen que dijo, pero yo le pregunto, ¿Cristo sería capaz de decir dichos que dijeron los que dijeron que estaba de eso dicho y que encima estaba mal dicho? No, pero justamente lo que él decía es que no podrán pasar por la puerta que era él. Cristo decía cosas que tienen pasado, presente y porvenir. Eso es lo que están escritas. Esas son las que decía Cristo. Es decir, si decían, capaz que decían lo que Cristo ya dijo antes, pero, no, pero más allá de eso, Cristo Jesús siempre dijo, dirá y dijo no no una repetición de cosas, no. Entonces, ¿por qué un camello? Algún rato y nos iremos para allá, pero solo le pregunto, solo les llevo a reflexionar esto. Si es enseñanza, yo no enseñaría eso. Si es enseñanza, usted enseñaría con respecto a que Cristo tomó un dicho para decir lo que el dicho decía y decir otra cosa tomando sus dichos. O Cristo más bien tomaba sus propios dichos y les daba el nivel de lo que, lo que el Dabar De dice. la palabra. Entonces, eso les invito a todos a reflexionar en eso. Claro. No, yo le decía que había una puerta que se llamaba la puerta del ojo de la aguja. Algo No. me acuerdo de eso, sí. Pero eso le digo, es una enseñanza que yo personalmente tengo, tengo muchos inconvenientes con ese tipo de enseñanzas. Porque tengo que remontarme a decir que Cristo hablaba de la puerta que no sé si existía y de que los demás decían y él quería decir una cosa para decir otra cosa. Eso, a mí eso me Pero cuesta. es que para mí la puerta es el mismo. O sea que los ricos, ellos confían en su riqueza, jamás entrarán por la verdadera puerta. Pero yo le pregunto, ¿por qué una aguja? ¿Mm? Ay, ¿Por no qué? sé. Sí, entonces, sí, tiene sentido más bien ah, tendría que en la palabra meternos con Dios y todas esas cosas, porque ya algún rato Dios nos meterá en esa cuestión. Pero bueno, seguimos descubriendo nuestros mantos peludos, ¿sí ve? Los míos, los que necesitamos ahora seguir sacando. Entonces, primero, tendríamos que preguntarnos, como decíamos, ¿por qué de camello? Mire, en el tiempo de Juan el Bautista, había en Israel y todo eso, había ovejas, había qué sé yo, pero ¿por qué escogió camellos? ¿Y por qué escogió llamarse Tishbita? ¿Dónde más? ¿Dónde está la región Tishbita en la Biblia? Entonces, mire, dos cosas. Él decidió vestir su manto, ¿sí? Porque él estaba negando su paternidad natural. ¿Para qué estaba negando? Es decir, él decía, no, yo quiero, no. ¿Para qué?
lo mismo que dice, no hay una paternidad negada sin una confesión. Entonces, ya él estaba negando eso. ¿Qué estaba confesando él? Esa sería la pregunta. ¿Qué estaba confesando? ¿Qué le era? Él no era el Cristo. No, vamos con Elías. ¿Qué estaba confesando? Que él tenía otra paternidad, la Amén. verdadera. Exacto, O tal vez exacto. que se sentía huérfano. No, no. O tal vez sí, pero más que sentirse, Dios, entonces ahí Dios le dio una confesión. ¿Qué le dijo? ¿Tú eres qué? Tú eres hijo. ¿Y qué le dio a él? ¿El espíritu de qué? El espíritu de hijo. ¿Para qué le dio el espíritu del hijo? Para Para hacer ser. volver los padres a los hijos y los hijos Amén. a los padres. Padre, Amén. Sí, Por ahí eso sí. él conocía su verdadera paternidad. Por eso él vistió, ¿sí ve? Él vistió por paternidad. Ahora sí, entonces, ahora yo le pregunto, ¿por qué Juan el Bautista vistió lo mismo que Elías? Para mí, porque también conoció eso. Amén, pues. Vamos con una cosa Ah. Yo le pregunto, Porque antes de la venida del Cristo tenía que venir el espíritu de Elías para hacer volver a los hijos a los padres y los padres a los hijos. ¿por qué al final? ¿Y por qué al final entonces ni se vio como hijo, ni le vio al hijo, ni conoció al hijo, ni conoció al padre? ¿Qué pasó? Perdió la cabeza y sí perdió la cabeza. Entonces yo le pregunto, si perdió la cabeza, ¿qué pasó con las investiduras? Entonces, ¿por qué se puso esas investiduras? Se puso esas investiduras por investidura o por disfraz, o por réplica. Por disfraz y réplica. Por imitar. Por imitar. Exactamente. Ahí sí me cachó. Ahí sí me cachó. ¿Por qué? Porque el espíritu de Elías, ¿para qué es? Para que vuelvan. ¿Y para que vuelvan para qué? ¿Para qué? Para que reconozcan su posición de hijos. Entonces, eso en el idioma humano, pero en el idioma de Juan, ¿para qué? Para que nieguen lo que tienen que negar y confiesen lo que tienen que confesar. ¿Qué tienen que confesar? Confesar. ¿A quién tiene que confesar? Pregúntele a Juan. Al Mesías. Pero Marquito, al Padre, al Rey. ¿Verdad? Ya ve que Marcela, amén. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Los vestidos, los que están en el Hadar, o los que están imitando a su superhéroe favorito. Sergio, ¿qué quieres decirme? Dime, por favor. ¿Pero qué? bueno, creo que ya. Lo A que ver, pasa es que, o sea, tal vez los padres de Elías no tenían ese lugar de ser mencionados, pero los padres de Juan sí tenían ese lugar de ser mencionados. por Entonces, más bien eso, él por él eso, como que trató de huir por de eso eso, y no por pudo eso, aplicar eso con por sus eso, padres de por volver a eso, ellos. por eso el manto de Elías se convirtió en un manto ¿de qué? En un manto de negación. Ya caché. Muchas gracias. Ya, ahí Ah, sí, ya. Sí me acuerdo. Entonces, sí era como- explique, si cachó, explique por si acaso alguna persona tenga alguna duda. No, que los padres de, o sea, a Elías, Dios le da el espíritu de volver a los padres por la capacidad de él de dejar esa paternidad que no vale la pena y tomarla de Dios. Pero Juan coge esa identidad y dice, entonces la identidad de Dios es negar a los padres y dejarlos atrás, cuando él más bien tuvo esa oportunidad de decir, no, mis padres son dignos, hay algo rescatable, hay algo que yo puedo, Amén. hay algo que puedo Ah, volver. amén. Ya sabes para dónde vas. Sí, sí. Entonces,
¿Cuál es el manto de pelo para engañar? El manto de pelo de negación. Todo el mundo se cogió de Elías. Todo el mundo sabía que era Elías. Y todo el mundo esperaba a Elías o no en tiempo de Cristo. Entonces todo el mundo, ¿ya? Todo el mundo. Pero no era para todo el mundo, sino para quién era. Todo eso era para los que tenían oídos, Shema. Pero todo el mundo estaba puesto en el manto de Elías. Y por eso también los judíos siguen esperando a Elías. Por eso todavía por eso hasta vea los libros judíos. Yo no necesito ver los libros judíos, porque todos los libros judíos y las interpretaciones judías dicen que el manto de Elías fue el manto que vistió Juan el Bautista. ¿Sí? ¿Lo dicen o no lo dicen? ¿Lo dicen o no lo dicen? Sí. Sí, sí. Y por eso tomó, ¿por qué será el manto de Dios? ¿Por qué será el manto de Eliseo? ¿Y por qué se movía? ¿Y por qué ese lara? O sea, un manto de qué? Un manto de poder. ¿Un manto de qué? Dígalo, Rocío, ¿un manto de qué? Un manto del superhéroe. ¿Y cuál es el superhéroe? Un imitador. Es un disfrazado. Ya. Un disfrazado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿en dónde está en dónde está el manto? El manto está en la cabeza. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Dos cosas, confesión y negación. Y así que toda la vida, entonces vamos con Juan el Bautista porque ni modo, seguimos para este Shabbat. Entonces, todos los días de su vida, ¿qué le dieron a Juan el Bautista? ¿Qué le daban a Juan el Bautista? ¿Le daban pasado? ¿O le daban Shema o le daban palabras huecas de quién es? ¿Qué le dieron? Palabras huecas. Y al darle palabras huecas, ¿qué le estaban dando? Mantos, le estaban dando sus mantos, le estaban dando sus palabras huecas, le estaban dando sus pensamientos, le estaban dando sus revoltijos, le estaban dando sus impotencias, porque le decían, nosotros somos impotentes, pero tú eres tú vino, ¿te acuerdas cuando vino el ángel? Tu papá, ¿te acuerdas cuando se quedó mudo? Tu mamá, ¿te acuerdas que no te podía tener hijos? Tú eres. Pero cada Le vez que hicieron un cabeza hueca. no, perdón, no podemos decir eso. Pero le bombardeaban a este pobre. Como cuando usted cuando usted se bombardea y dice, no soy hijo de Dios. Cuando le dice, uy, ¿qué va a pasar? Uy, no he hecho nada. Uy, yo soy un hijo de Dios, pero estoy en la misma condición. Uy, 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 uy. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Venga, en lugar de Shema, venga, ¿qué? Venga, abro mi cabeza, abro mis oídos, abro mis puertas, abro mi todo, para que entre quién, Cualquiera. para que entre cualquier voz. ¿Y qué voces quiero escuchar? No qué voces quiero, qué mantos quiero escuchar, porque los mantos se escuchan, es lo que quiero, no tiene sentido, pero quiero por lo menos darle alguna lógica a esto. ¿Qué mantos quiero escuchar? Los de engaño, o mejor dicho, los de confesión. ¿Y cuál es la confesión que quiere oír? ¿Cuál es la confesión que quiere oír? ¿Qué confesión quiere oír su casa? Adri, ¿qué confesión quiere oír su casa? Entre comillas, Ahora, confesión. Sí. ahora yo quiero oír la confesión de libertad y de Ah, ya, salvación. exacto, pero entre comillas la confesión, ¿qué confesión quiere oír? Que voy a pagar mis deudas. ¿Qué confesión quiere oír? Que voy a ganarme la lotería. ¿Qué confesión quiere oír? Que mis hijos van a... ¿qué confesión? ¿Ah? Que todos van a ser salvos. Que todos van a ser salvos. ¿Qué confesión quiero oír? Ser un superhéroe en la casa. Que exacto, que va a venir algo extraordinario y me va a sacar del problema en el que estoy. ¿Y Dios qué le está diciendo? ¿Cuándo vas a confesar al Padre?
¿Y cuándo vas a confesar al Hijo? Porque ¿quién puede confesar al Padre y al Hijo? ¿Quién puede confesar al Padre y al Hijo? ¿Quién? El Hijo, pues. El Hijo, pues. ¿Y el Hijo qué hace? El Hijo mueve espíritu, el Hijo trabaja, el Hijo edifica la casa, el Hijo tiene una casa, el Hijo tiene un dabar, el Hijo tiene un espíritu, el Hijo tiene un arar, el Hijo tiene un shema, el Hijo tiene una voz. Pero el que está con un manto en peludo necesita que le digan hijo, necesita que le digan padre, necesita que le digan cosas que necesita oír. Pero eso es negar lo que soy para que lo que es externo venga a decirme quién soy. Entonces, por eso no está aquí Nancy. ¿Ya ve? Así es como somos. Nancy se puso en una posición que le llegó el espíritu, digamos. ¿Y qué pasa? Quebrantó el Shabbat. No sé qué no sé qué pasó ahí. Pero cuando debíamos estar buscando esa voz y todas esas cosas, no le estoy diciendo que debe estar aquí, pero esas son las dos caras de la moneda. Escuchar la palabra que me atraviesa, pero perder la posición que tengo que continuar, que tengo que seguir desarrollando. Entonces, si tiene casa, si tiene edificación, si tiene Shema, si tiene identidad, si tiene paternidad, tiene todas estas cosas. Y cuando venga el Adar, y cuando venga como Juan el Bautista, los que le pregunten, ¿quién eres? ¿Quién es? ¿Qué debía contestar Juan el Bautista? ¿Qué debía confesar? ¿Qué debía confesar Juan el Bautista? ¿Es del Hijo de Dios? No, porque ahí le quemaban ese rato. Soy el profeta. Soy el profeta. ¿Qué debía? Soy el profeta. También le cayeron porque dijo soy el profeta. ¿Acaso eres Elías? Le hubiese dicho. ¿Qué debía confesar? Tengo padre, No soy el tengo Cristo. paternidad. Yo sé quién soy. Y ustedes saben quiénes son ustedes. Entonces, si saben quiénes son ustedes, van a saber quién soy yo. Bueno, un montón de preguntas. Así que, ¿cuál es el manto peludo? El que me impide afirmarme, no solamente por lo que diga, sino por lo que viva. Entonces, ¿cuál es la verdadera sanidad? La verdadera sanidad de Elías La que se fue, quita los mantos de luz. se quitó esos mantos para vestir qué, ¿sí ve? Para volver a la cabeza correcta. Entonces, la última, eh, bueno, yo creo que hasta ahí está bien. Yo creo que hasta ahí está bien para este 14. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, con los mantos, ¿a dónde afectan los mantos? Eso es lo que hemos mostrado. ¿Qué son los mantos? ¿A qué afectan los mantos? ¿Y cuándo es? ¿Y por qué este mes de Adar es la época de los mantos en la cabeza? ¿Alguna pregunta?
¿Qué hizo Cristo Jesús con respecto? ¿Qué hizo Cristo Jesús con respecto a Juan el Bautista cuando se murió? ¿Qué creen que hizo Cristo Jesús? Incluso está escrito, pero ¿qué creen que hizo Cristo Jesús cuando se murió Juan el Bautista? Bueno, esa es una buena pregunta. Perdón, Marquito, no alcancé a escuchar la pregunta. Que si nos remontamos, que murió Juan el Bautista, ¿y qué hizo Cristo Jesús cuando murió Juan el Bautista? Yo de lo que me acuerdo que leí, reunió una multitud, se puso a enseñar y después fue esta situación con Pedro, me acuerdo. Y él Interesante. dijo que no habrá otro O profeta. sea, continúa. No, como Juan. no, ya después de que murió, claro. No, cuando murió y se enteró, él actuó ¿Cree? como hay que continuar. Oh, creen que fue a ver, creen que fue al entierro, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, vamos llevándole a limpio las cosas. Mire, la presión de Juan el Bautista fue la presión de un hijo que llegado el momento, él decidió por la verdadera paternidad. Y no le importó dejar todo lo que representaba la paternidad. En el caso de Elías, no dice la Biblia qué representaba dejar a su paternidad. O tal vez su paternidad era de las peorcitas, no sé, no sabemos. Y para él fue fácil hacerlo. Pero en el caso de Juan el Bautista, eso fue mucho. Pero todo esto, porque en medio de esto el manto peludo es bueno para saber qué es lo que está negando y qué es lo que está confesando. Entonces, el momento que sabe que hay un manto peludo en su cabeza, que le está diciendo, eso es lo que ¿qué está negando y qué está confesando? ¿Qué hace? Lo único que hace es quitar el que está confesando mal y el que está negando mal. ¿Cómo se llama el que está confesando mal y negando mal? ¿Cómo se llama ese? Manto peludo. ¿Cómo se llama ese? Razonamiento. ¿Cómo se llama ese? Grecia. ¿Y qué hace ese manto peludo? ¿Qué hace? ¿Qué hacen las cabezas? ¿Qué hace? ¿Qué fue lo que hizo? Afectar a la cabeza. Y al momento que afectó a la cabeza, afectar al memorial. Y el momento que afecta a la cabeza y el memorial, ¿qué hace? Separa varón y hembra. Punto. Y el momento que está separado varón y hembra, ¿qué pasó? Manto peludo. Y viene todas esas cosas que le van afectando y que le afectaron. Así que el manto peludo, ¿para qué sirve? Para ser desechado. El manto peludo, ¿para qué sirve? Para mostrar las cosas transitorias. El manto peludo, ¿para qué sirve? Para mirar el pasado. El manto peludo, ¿para qué sirve? Para mirar Babilonia. El manto peludo, ¿para qué sirve? Para mirar lo que me han enseñado. El manto peludo, ¿para qué sirve? Para mirar lo que dicen que fue dicho. El manto peludo, ¿para qué sirve? Para mirar el mundo y todos sus problemas. El manto peludo, ¿para qué más sirve? Para darse cuenta de las confusiones de los pensamientos que invaden a la cabeza. Gracias. ¿El manto peludo para qué sirve? Para darse cuenta de todos. Entonces, ¿el manto peludo sirve para qué? Para mirarle a Jezabel. ¿Quién?
Entonces, ¿quién pone el manto peludo? El manto peludo lo pone los que juegan a héroes. Entonces, cuando sale todo ese manto peludo desordenado, ¿para qué sirve? Para todas esas cosas. Y de ahí sí, ¿es conveniente usar el manto peludo? Sí, claro que sí. Para despojarse de ese manto peludo, para raer ese manto peludo, para romper ese manto peludo, para ta. Ese, y el momento que se rompe todo ese manto peludo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se rompe el manto peludo? Se pone el verdadero manto. Ahí aparece la verdadera cabeza. Ahí aparece la verdadera investidura. Ahí aparece la verdadera esencia. Ahí aparecen las verdaderas vestiduras. Es decir, el manto peludo es rompible y es desechable. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso, por cada vez que aparezca ese manto. ¿Cuánto tiempo debe durar ese manto peludo? ¿Hasta cuándo debe durar ese manto peludo? Lo menos posible. Lo menos posible. Bueno, Hasta el ascenso. ¿y lo máximo posible? ¿Y lo máximo? Hasta el ascenso. ¿Hasta cómo? Sergio, Hasta dilo. el ascenso. Amén. Rocío, dígalo. ¿Qué dice? Apagamos. No se entendió nada, Marquito. Ya. Perdón, Rocío. Si lo da usted, dígalo. Hasta este Adar, Marquito. Hasta el Shabbat. Amén. Amén. Mire. Entonces, hasta este Shabbat. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Escoge, alguien me puede decir, ¿me puede dar unos, cuánto? ¿10 minutos más? ¿O prefiere que mañana lo desarrollemos más pausadamente? 10. Mañana mejor, ¿verdad? Al completar el Shabbat. Mañana, Marquito, con más Bueno, tranquilidad. porque sí Sí. Ya, son cosas mañana. que Bueno. Entonces, mire, lo que le digo es, el manto peludo, y que el manto peludo es el manto de Grecia que siempre está, es un manto impuesto. Pero el manto que nosotros llevamos, ¿qué tipo de manto es? ¿Qué manto deberíamos tener? uno que se renueve Gracias. Eh, a eh, dar tras a dar. no solo a dar tras a dar. Mañana veremos. Entonces, eh, eh, vamos a orar por eso, por ese manto peludo de, de Elías, que yo creo que ese es el que nos lleva a mirar también el manto de Cristo. Y lo dicho, en medio de todo esto, hay muchas cosas, hay mucha enseñanza para los padres de las cosas, de lo que es ser un verdadero padre. Entonces, un verdadero padre es también enseñarle a un hijo
a las cosas que debe negar y las cosas que debe confesar. Pero la mejor enseñanza es saber nosotros las cosas que nosotros estamos confesando y las cosas que nosotros estamos negando. Y todo eso, pues, gracias al manto que nos dio Cristo Jesús, pero también gracias al manto, al de Elías que nos ayuda. El manto de Elías nos ayuda a quitar esos mantos y a quitarnos de esos mantos. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Santo, bendito seas por cada uno de tus hijos, porque hoy, Señor, que es un día de Purim, hoy sea un día de hacer pur, un día de romper, y como casa del Dabar, y como ese espíritu de profecía, como ese espíritu de Elías, pues hoy a través de Elías, Señor, rompemos esos mantos, rompemos esos pensamientos y sobre todo esas voces extrañas que quisieron ingresar o que nos pusieron o nos impusieron cosas contradictorias de las cuales esas debían ser las negaciones, que en sus propias negaciones se vayan. Pero en el nombre de Cristo Jesús nuevamente volvemos a tu Shema, a tu voz. Y tu voz se hizo para confesar. Y nuestra confesión es que el Hijo vino a confesar al Padre. Y como hijos, nosotros vinimos a confesar a nuestra verdadera paternidad. Por eso, a través de Cristo Jesús, rompemos, Padre, ese manto de Jezabel, ese manto de Herodías, ese manto, Señor, babilónico, e incluso ese manto, Señor, de profecía falsa, para que nuevamente resplandezca tu Adar y tu manto verdadero. Porque lo que tú profetizaste de nosotros, lo que tú, Señor, nos diste, lo que tú, Señor, nos proveíste, lo que tú previste de nosotros, eso, Señor, es lo que tu espíritu y nosotros vamos moviendo y vamos construyendo para formar, Señor, lo que tu espíritu y formar, Señor, lo que tu edificación hace, Padre, en los cielos y aquí en la tierra, y mostrar el reino de Dios y su justicia, así como en los cielos, aquí en la tierra. Te bendecimos porque este Shabbat, hoy, Señor, que mientras el mundo celebra sus mantos, celebra sus disfraces, celebra sus imposiciones, celebra, Señor, su paternidad, sus paternidades, en cambio, nosotros en Cristo Jesús rompemos, Padre, todas esas, esas viejas estructuras, esas viejas palabras y esos viejos adares, y rompemos esos aderezos y esos mantos falsos, para que el tuyo sea el que resplandezca, el de la vida, resplandezca el de tu diestra gloriosa, resplandezca, Señor, el de tu vara, el de tu callado, y resplandezca, Señor, también incluso el de nosotros, que al hierro, al hundimiento, a la persecución, a esa le decimos alto, a las cosas repetitivas, a las cosas que está viviendo el mundo, a las cosas que están viviendo las naciones, a sus gobiernos, a sus dominios, a esos, Padre, en nuestra nación, los vamos continuando rompiéndolos, porque esos siempre llevarán a destrucción, pero el tuyo siempre nos lleva a salvación y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, hoy que es Shabbat, pues hoy que nos muestras esos mantos, pues los rompibles que sean rotos, pero los tuyos en cambio sean siempre resplandecientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de mañana